Bienvenidos a La Voz de tus Proyectos, el podcast de MindArc Studio. Yo soy Micaela Fasano y en cada episodio exploramos las temáticas, la mentalidad y las herramientas necesarias para gestionar proyectos, emprendimientos y diseñar tu realidad personal. Compartiré historias, desafíos, experiencias que veo a mi alrededor y todas las reflexiones que me parezcan pertinentes. MindArc Studio es lo que nos da la base donde el diseño, la innovación y la creatividad nos hacen mejores profesionales. Unite a esta aventura. Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente un episodio más de La Voz de tus Proyectos. Y esta vez con la voz un poco tomada después de lo que fue el Congreso de Mentoras Líderes 2025, el primer Congreso de Mentoras de la Argentina. Tengo el corazón que me explota de todo lo que fue el evento y como se los prometí a muchas de las que estuvieron ahí, hoy quiero traerles un poco este contenido desde otro ritmo, desde otra posibilidad y no perdernos en todo lo que significa la temática que llevé, que hablé de liderazgo y conciencia, de cómo podemos encontrar ese punto de posibilidad que somos y desde dónde nos podemos encontrar nuevamente hacia cómo llevamos en este mundo la situación que, convengamos y como lo planteé, estamos en crisis. Con esto arrancamos al contenido que vamos a charlar hoy. Yo presenté un título que me parecía muy gracioso porque hablaba del triángulo virtuoso del liderazgo consciente. Todo una especie de oxímoron que la gente me parece que nunca entendió mucho de lo que íbamos a hablar, pero confió en mí y se divirtió en el transcurso. Y enseguida, en cuanto arrancaba, ponía la palabra liderazgo con la palabra conciencia muy diluida por detrás y dos peces koi que simbolizaban la lógica del yin y el yang, ¿no? Desde esta polaridad, ¿no? de las energías y cómo el liderazgo tiene tácitamente estas dos polaridades, aunque muchas veces tendemos a eliminar una de la ecuación, ¿no? Y lo dificultoso que es eso en ese sentido. Esta pequeña semilla de trabajo fue una de las que más me han agarrado en los pasillos y que me han dicho que esta metáfora ayudó un montón a comprender, no solo desde el liderazgo, sino de esas tensiones internas polarizadas que solemos tener y que muchas veces en esta lógica queda como bastante diluido y las ganas muchas veces de encontrar los puntos de equilibrio dependen en muchos casos de qué alimentamos, ¿no? Porque la metáfora de los peces koi no solo tiene la fuerza simbólica, sino también una lógica de dinamismo, de que está vivo y de que hay algo en la diaria que alimenta a este dinamismo, ¿no? Nos vuelve la responsabilidad en nuestros hábitos, en nuestra mentalidad, nos vuelve a poner en presencia, ¿sí? Con esto quiero darle lugar al primer bloque de contenido en donde voy a estar relatando bastante de lo que vimos en esa charla del Congreso. Una de las cuestiones es que cuando hablamos de mentoras o mentores, de alguna forma hablamos sobre las personas que acompañan procesos de otros. Sean personas que lo hacen desde un anhelo, es un mentor o una mentora en potencia, sea una persona que realmente hoy lo está haciendo de manera intuitiva o inicial, o sea una persona que hoy forma parte de su estructura de servicios, dar mentorías. Y realmente considero relevante que tengamos en cuenta que hoy el mentoring sucede de maneras tremendamente naturales, tremendamente aportando valor en todo tipo de situaciones. Por eso hoy
considero que generarse herramientas para potenciar el mentoring es una estrategia de negocios fundamental. La charla que recién les conté fue en realidad una charla que se pensó al revés. La pregunta fue: ¿qué no puede faltar en un encuentro como el primer congreso de mentoras líderes? Y como a mí me gustan los desafíos, dije, vamos con este tema. Liderazgo y conciencia. Un tema muy delicado porque hoy para mí el liderazgo está muy observado, está planteándose muchas veces desde cierta, llamémosle, mirada un poco inadecuada. Pero la conciencia, qué difícil, qué tema difícil que traje. Yo propuse que antes de dedicarnos a meter contenido, paráramos un segundo, cerráramos los ojos y sin prestarle mucha atención a todo, sacáramos una foto mental en nuestra cabeza. Si necesitábamos respirar, si necesitábamos un poco de presencia, lo hiciéramos. Y esa foto mental la pudiéramos observar pensando qué es liderazgo para vos. ¿Cómo está una persona liderando? ¿Qué siente esa persona? Y que guardáramos esa imagen mental un ratito en nosotros para poder después hacer un ejercicio. Les contaba que en la primera imagen que ponía la frase liderazgo y conciencia un poco diluido y estos dos peces koi. Y que para mí esos dos peces koi trabajaban un concepto hermoso del yin y el yang, del equilibrio de las energías interiores, pero un equilibrio fluido, dos energías complementarias en movimiento dinámico. Me encanta esta metáfora de integración para la energía femenina y masculina. Me encanta porque por sobre todo no habla de que una es mejor que la otra, pero nuestros juicios y nuestros sesgos actuales sí. Entonces, el primer punto de desafío de ese encuentro era este. El segundo, que era un poco más personal, era una frase en donde ponía lideración y una lideresa, que además tenía esta lógica de lideresa hada del bosque, alquímico cuántico o galáctico, que hablaba un poco de mi historia personal y de un poco tomar con humor lo que muchas veces hoy se plantea como la polarización del liderazgo masculino y femenino. Y en esto un poco planteaba mi experiencia. Yo trabajé durante muchos años en el corporativo, pueden ir a mi LinkedIn y ver toda mi experiencia. Entré bastante jovencita y crecí muy rápido porque entendí estas leyes del liderazgo de acción, este liderazgo masculino, ¿no? de hechos, de resultados, de logros. Muchas veces esta era la única forma de crecer, de lograr cosas, y a mí me gustaban los desafíos que me proponían y yo quería resolverlos y lo hice. También propuse que era en muchos casos la única mujer en esas mesas, lo cual no fue fácil. Quiero decirte que a veces sentía muchas emociones disímiles por eso, pero lo tomé como que así eran las cosas, ¿no? Y así era el liderazgo. No conocía otras formas, no veía a otras mujeres liderando ni a otros hombres liderando. Era como se proponía que se hicieran las cosas y yo era muy buena alumna, hasta que me rompí. Y esa es la cuestión. Hace más de 15 años que cuento de este punto de inflexión, y como dice un poema de Rumi, entre las grietas de la rotura entró la luz, y ahí experimenté, ahí estudié, me abrí otras formas, empecé a entender que
que estaba mal ese liderazgo, aunque no supiera todavía muy bien qué es lo que pasaba. Comprendí que el liderazgo integrado, no polarizado, ¿sí?, va a existir dependiendo de cómo alimento a estos dos peces. Y entendí que incluso con mucha prueba y error, que no son iguales cada uno de ellos. No son polarizaciones como tan claras. Cada uno de estos peces, en representación a estas energías en polaridad, van a trabajar en función de cómo necesitan su crecimiento, su planteo. Y yo seguía explorando y alimentando ese liderazgo femenino desde el esfuerzo, desde el deber. Y en realidad yo quería como alimentarlo como alimentaba al liderazgo masculino. Y la verdad que no, me llevó mucho tiempo comprenderlo desde otra perspectiva. Y porque también había algo muy importante, el tema del contexto. El contexto, y es un gran desafío hoy en día, poder desarrollar un liderazgo y una integración de la polarización de estos dos liderazgos en estos contextos que dan cierta tendencia a algunos resultados, ¿sí? La clave que me hizo salir un poco de esta inacción, ¿no?, de repetición y de solo poder alimentar un costado, porque volvía una y otra vez al liderazgo de acción, al liderazgo masculino, es empezar a trabajar la conciencia, pero la conciencia desde la lógica de los ciclos, los tiempos, la presencia y el cuerpo. Y eso a mí me permitió generar el balance necesario para volver al centro. Esto tuvo bastante que ver con el dinero, pero no solo por eso, sino porque me permitió a mí dejar de trabajar en polaridad, tanto para un liderazgo masculino o femenino, pero por sobre todo para un liderazgo integrado, y poder usar cada una de las fortalezas de cada liderazgo en cada una de las situaciones que ameritaban el más adecuado en cada una. Hoy considero que es un desafío esto, porque en nuestra vida de hoy en día, entre tanto aturdimiento, ansiedad, mentalidad, no permitimos crecer ese equilibrio integrador. En muchos casos necesitamos parar un poco y mirar hacia adentro, y no siempre lo estamos haciendo. Porque para poder liderar, primero tenemos que liderarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque ese liderazgo empieza en nuestro propio crecimiento personal y en el territorio en donde estamos trabajando, haciendo, acompañando a otros. Y este es el punto más interesante. Bueno, y este es un punto del territorio que me gusta hablar bastante, porque cuando hablamos de liderazgo muchas veces se pone el foco en observar las conductas, en observar las decisiones, y poco en el contexto en el que se tienen que aplicar estas conductas y estas decisiones. El contexto tiene que ver con realmente dónde se ejerce el liderazgo, y yo llevé al Congreso esta imagen en donde hablaba de que hoy vivimos en un mundo en crisis, y le pedía, digamos, a las 150 personas que estaban en el Congreso que me confirmaran si también creían que el mundo estaba en crisis, y fue casi al unísono un sí bastante fuerte. Y a lo cual yo le agregué, no solo estamos viviendo una crisis, estamos viviendo diversas crisis al mismo tiempo. Y empecé a enumerarlas, ¿no? La crisis de confianza, la crisis de sentido, la crisis de forma y la crisis de rapidez. Porque
de alguna forma la confianza, ¿no? Hoy está sucediéndose porque hay promesas vacías, hay artimañas muy bien hechas, y realmente es algo que lo estamos viendo y que lo estamos sintiendo como mentores o mentoras y como consumidores también. También hay una crisis de sentido, hay tanta desorientación y desconocimiento interno que muchas personas están un poco sin sentirse conectadas con su propósito, sin sentirse conectadas con realmente ese fuego interno que nos moviliza, que nos lleva a ir por más. Por otro lado, tenemos una crisis de forma, porque las cosas ya han cambiado, las fórmulas han muerto y nuestra mente y nuestros procesos muchas veces siguen pensando de la fórmula vieja. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que crear nuevas formas o definirlas o sentarnos a repensarlas. Y la cuarta crisis que llevé al Congreso fue la de la rapidez. Todo pasa tan rápido y tan exponencialmente rápido. Y hice un chiste que lo repito, que es que ni FOMO, ni Fear of Missing Out, ni el temor a quedarme afuera de algo podemos llegar a tener, porque es tan rápido, es un tren bala que pasa enfrente nuestro, que ya la sensación de que todo se nos escapa de las manos es tan abrumadora. Ahora, un mundo que por otra parte nos exige resultados sin darnos tiempos de enraizarnos y realmente una propuesta de poca claridad de cómo llevar adelante estas crisis, ¿no? Para mí las crisis son una gran oportunidad que nos requiere pensar más estratégicamente y observar mucho más que accionar. Ahora, yo proponía que no quería solo mencionar las crisis y fomentar la angustia que vivimos todos en el mundo de hoy, sino proponía como unas llaves de orientación, ¿no? Y en eso hablaba de las crisis de confianza, un comportamiento más ético, más impecable, que nos interpela, que tenemos que tener en cualquier orden en el que ejerzamos relacionamiento, crisis de sentido, trabajar nuestro propósito, ajustarlo. No creo que tengamos un propósito estanco, sino que se va adaptando al momento, a nuestro estar siendo. Esos fuegos internos que muchas veces pueden estar apagados por falta de alimento. Una crisis de forma que nos requiere adaptabilidad, que nos requiere pensar transiciones hasta que volvamos a tener esas certezas, hasta que podamos volver a armar procesos y fórmulas. Y la crisis de rapidez que nos pide mentes ágiles, corazones ágiles, ¿sí? Ponernos como aprendices nuevamente. Pero por sobre todo en esta lógica de falta de coherencia de los tiempos de cambio, ¿no? Es algo con lo que hay que trabajar y con estas estructuras que ya nos sostienen, la lógica humana de sentirnos un poco incómodos con la falta de un piso firme. Y en general, ante estos procesos solemos hacernos pequeñas para encajar o grandes para demostrar. De esta forma, hablaba de que liderar desde la conciencia no es un lujo, es una necesidad para quienes acompañamos procesos. Y desde este espacio, desde los episodios que ustedes ya vienen escuchando, si este es el primero, es la invitación. Algo de mí ya debes haber sabido, así que no me presento. Sí, lo que te puedo decir es que yo también estoy en la aventura, y una aventura que muchas veces la distingo y traje el concepto de esta Alicia en el País de las Maravillas, que vive esta aventura desde una lógica donde se frena de golpe, este frenazo te deja en el aire, te revuelca por completo, en donde están estas fantasías, ¿no? De comeme, bebeme, que aparecen como soluciones externas para seguir, ¿no? Adelante o adaptadas,
y nos hacemos chiquititas para encajar y nos hacemos más grandes para ser vistas. Pero seguimos queriendo alcanzar esas puertas que siempre están más arriba y no desde una sana ganas de construcción, sino corriendo ansiosamente con el tiempo y de alguna forma en un proceso personal de llanto, de disfrazarnos, ponernos unas máscaras, de estar hartas, frustradas, asustadas, agotadas. Y en el congreso les pedí que levantaran la mano para ver quién se sintió como Alicia, y también fue otro de los momentos en donde las mayorías de las manos y las sonrisas de haberles traído un poco el arquetipo de Alicia, en donde quedaba claro que todas somos Alicia, ¿no? Y todas esas Alicias al mismo tiempo, porque hoy en este territorio hay muchísimas cosas a pensar, ¿no? Y yo traía acá este punto de conciencia de que Alicia es curiosa, mágica, valiente, pero es una niña inocente, y que para hoy estar adelante de este territorio, de esta posibilidad de acompañar a otros, necesitamos mujeres líderes, necesitamos hombres líderes, personas que estén liderando su propio proceso y el de otros acompañándolos, en donde realmente podamos crear nuestro propio país de las maravillas. De acá es donde yo empiezo a presentar esta lógica de liderazgo personal en este famoso triángulo virtuoso que es el de coherencia, corazón y comunidad. Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de La Voz de tus Proyectos, el podcast de Mindarc Studio, donde el diseño, la innovación y la creatividad nos hacen mejores profesionales. Unite y contanos qué te pareció.